aquel canto y algún día en vez de una cruz y corona, Jesús me dará. Amén. Por esos himnos que son quizás de casi 200 años de existencia. Las teorías modernas de la teología dicen que son himnos viejos, que son himnos desfasados. Si fueran desfasados, entonces Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, la Biblia no existiera. Y esas alabanzas están basadas en la palabra del Señor. Amén. Yo le decía a los muchachos el domingo que hay cantos que a mí me impactan, ¿verdad? Me hacen llorar. Gloria a Dios. Son cosas que pasan en la vida y no es la edad, hermano, la que nos hace llorar. Es cierto que con la edad uno se vuelve susceptible en muchas cosas, pero si uno sabe que Cristo en realidad murió por nosotros, esa sensación le va a dar siempre a uno. Y hay tantos cantos ahora que dicen que son de resurrección, pero tal vez solo una vez mencionan la palabra resurrección y lo demás es emoción. Y es bonito emocionarse, hermano, pero no hay que quedarse en la carne, hay que quedarse en lo espiritual. Jesús llega un momento en que, como lo pensaron, mucha gente la que estaba viendo, lo que tuvieron hasta eso fue un privilegio ver morir a Cristo, hermano. ¿Saben por qué? Porque el que tenía fe sabía que iba a resucitar. Los incrédulos estaban con miedo y los que le negaron siempre como hijo de Dios estaban felices. Para ellos estaban muriendo un farsante, ahí un mentiroso. Pero en ese momento hay una desconexión de la parte divina de Jesucristo y es Jesús solamente, porque Él está sintiendo el dolor por causa de nosotros. Amén. Leer el versículo lo leemos todos los años, hermano. Porque me han abandonado, la versión Reina Valera dice porque me han desamparado. El desamparo no es como cuando un padre abandona a su hijo y ni siquiera le da para la comida y ni siquiera se acuerda ni le quiere dar el apellido. ¿Me explico? No es eso. Lo que pasa es que Dios tuvo que apartarse de Jesús porque Él se hizo pecado por causa nuestra. Y no porque Cristo pecó. Cristo no conoció pecado. Por eso no seamos seguidores de otros personajes de la Biblia. Prediquemos sobre ellos. Veamos cuántas cosas buenas hicieron ellos. Ahorita en Semana Santa pasan mucho las películas sobre los 10 mandamientos, la historia completa de Moisés. Si Dios lo dice es porque así va a ser. Otro hombre no se va a levantar como Moisés. Hombre. Pero como Cristo ninguno. Porque Cristo no pecó. Y Cristo aguantó. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado, Señor? Pero Él seguía en la cruz, Él se podía bajar. Él se podía bajar en ese momento. Cuando empieza a decir esto Cristo, según los usos horarios, ¿verdad? Del tiempo de Jesús. El día para los judíos iniciaba a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana era la hora cero para él. La novena hora tendría que ser como las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces entre 6 de la mañana, entre la hora sexta y la hora novena, es que se da este evento. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué calor estaba haciendo ahí? No, pero se nubló. En estos tiempos, en Israel, si ustedes ven ahorita que incluso la guerra, ahí no se ve nada nublado. Es un calor tremendo. Pues son países tan desarrollados que con aire acondicionado no lo sienten. Solo los que están en el desierto prácticamente. Pero esa columna oscura que se miraba no era que era neblina, no era nada de eso, hermano. Simple y sencillamente una sombra espiritual. Amén. El Hijo de Dios está sufriendo. El tiempo cambió. Tenía que cambiar.
No era cualquier persona la que estaba muriendo, no era cualquier ser vivo el que estaba muriendo. Y no es nada lo que estaba cargando, es fácil. Los negros y los puros los pecados. Entonces también son cosas importantes de conocer. ¿Por qué el tiempo se puso así? Bueno, los grandes científicos dicen que cuando Cristo murió un eclipse total, y esto es fácil de decir, pero no lo vieron, no se dieron el gusto de verlo. Y si uno les dice por qué después llovió y por qué pasó tanta cosa, Dios no estaba contento con lo que pasaba. Incluso los ejércitos del Señor pudieron haber llegado y levantar a Jesús de ahí, el ángel. Vámonos de aquí y no siga sufriendo por esta gente que no se lo merece, porque no lo merecemos, hermano. No lo merecemos. Pero en su gran misericordia nos da la oportunidad. Y no es cualquier adopción la nuestra. No hay ningún papeleo para ser adoptado. Simplemente, también hijo mío tu corazón y estarás conmigo, como le dijo al ladrón, al delincuente. Esa es la oportunidad bonita. Oigan bien, ¿qué experimentó Jesús? Abandono. ¿Qué experimentó Jesús? Soledad. Miedo no, porque no hubiera estado ahí arriba. Él sintió temor antes y lloró en ese maní, pero si es tu voluntad, que se haga y no la mía. Y como una persona justa cargó con el pecado de todos los injustos. Y a veces por una tontera nos creemos más mártires que Cristo nosotros. Sí, sencillo, porque siempre justificamos las cosas. Al que no conoce pecado, se tuvo que hacer pecado por rescate de nosotros los pecadores. Se cumple la profecía. Vean, en las primeras palabras, en las frases de Cristo se cumplen profecías. Yo creo que de una u otra manera ya Giovanni explicó mi hermana Techi. Pero podemos leer Isaías 51:10, Salmo 22:1, que se cumple esa profecía. Con frases, incluso en arameo, Elí lama sabactani, que significa lo mismo, ¿verdad, hermano? Y por eso la Biblia lo pone de las dos maneras, según el evangelio que ustedes lo lean. ¿Y por qué Jesús habló arameo? Y porque era judío, sencillo. ¿Y por qué el primer idioma con que se identificó el Señor con su pueblo? A veces hay cosas buenas que salen en YouTube, de estudio. Y veamos la diferencia que puede haber entre un hebreo, entre un judío y un israelita, y van a ver que el resto de los porteros no tienen el producto, pero es historia, ¿verdad? Y cualquiera de los tres son llamados hijos de Dios. Y por eso Dios nos va a librar de esta guerra también a Israel. Amén, lo va a librar. Podemos ver algunos videos, podemos ver cosas y lo vemos injustos, pero el pueblo escogido de Dios no va a ser abandonado por el Señor nunca. Porque la promesa es fiel. Y pasamos a la siguiente. Tengo sed. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En la parte humana, imagínense, yo ya tengo sed. En estos 5 o 6 minutos que voy hablando. Imagínense ahora aquellos sermones desde 1 hora. Me acuerdo cuando era niño, los pastores predicaban 50, 60 minutos y eso era poco. Hora 20, hora 30 minutos. Yo recuerdo un pastor que se llamaba Santo Acosta, en la escuela dominical, 1h30. La escuela dominical, antes del mensaje, 1h30. Y el que se movía mal. Llegaba quieto a la casa y después en la casa le volvían a dar. Y no estoy hablando de niños, hermano. Grandecitos podíamos estar. Una mirada significaba, allá nos vemos. Y daba sed. Y en que el tiempo daba sed, pero que una botella de agua no iba a haber en el templo. ¿Cómo aguantábamos? Yo no sé. Porque ahora yo mismo no ni sé cómo aguantaba, porque de repente el calor en nuestra iglesia es que no había había aire acondicionado ni nada. Pero ahí estábamos, ahí aguantábamos. Jesús tenía sed, físicamente estaba deshidratado. Al estar herido y haber perdido sangre, estaba aún mayormente deshidratado. Ya el salmista lo decía en el capítulo 22 de Salmo. Y exactamente eso mismo se cumplió. Dijo, tengo sed, o sed tengo, Jesús. Agarraron un
baño en hisopo, le echaron vinagre. En la casa saben que uno resiste el olor al vinagre. Hay gente que le gusta, amén. Hay olores que a mí me gustan y que a otros no les gustan. Así es cada quien para beneplácito de nuestros placeres, los colores, como dicen, ¿verdad? Para gusto de los colores. Pero el vinagre yo no lo resisto. Imagínense que me hubieran dado a probarlo, quiera Dios. Nada, tenés esto más, hombre. En burla, con espíritu escarnecedor. Amén. Eso es lo que denomina la Biblia el espíritu escarnecedor. Burlándose. Y le dan. Pero ¿qué sucede aquí, hermano? La sed que tenía Jesús, además de su deshidratación, además de su desamparo, además de su desesperación, era sed de justicia, de redención y amor. ¿Y vean por qué? Porque el agua simboliza mucho en la Biblia. Y Jesús recalca en el libro, el Evangelio según San Juan, varios acontecimientos que tienen que ver con el vital líquido que decimos nosotros, el agua. Nuestro cuerpo se compone de un gran porcentaje de agua. Necesitamos agua, por eso nosotros podemos vivir muchos días sin comer, pero bebiendo bastante agüita. Pero ya, sin beber agua, la deshidratación es temeraria. Recordemos, por ejemplo, el milagro de convertir el agua en vino. Pero aquí hay algo muy importante. Según los estudiosos de la Biblia, hay una simbología entre el agua que estaba en la tinaja, que significaba y que significó cuando se convirtió en vino. El antiguo pacto y el nuevo pacto de Dios con nosotros. Simple y sencillamente, misericordia quiero y no sacrificio. Este vino y el vino que dio Jesús era del mejor. Oigan bien, después de el más barato, lo va a convertir en el más barato. No, ya me imagino que agarraron ese vino, cómo lo agarraron, con qué gana. Pero no era un vino embriagante. Amén. Es la calidad que estamos hablando. Porque la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino. Estamos claros entonces que el vino en grandes cantidades es borracha, como decimos nosotros también. Y dicen los médicos. Estaba una vez en el hospital, tantas veces en Nicaragua, y recuerdo que un intoxicado. Y yo andaba con mi dolor, ver a esa gente que está así, este se lo buscó, yo no me lo busqué. Y con sonda y todo para hacer un lavado. Es que me fue mal, doctor, porque es que me he bebido botellas de vino. Y en mi mente ignorante, como yo no veo, digo, pues el vino es más fino. Vengo y le pregunto por eso al doctor, ¿pero por qué le hizo más daño? Porque el vino es más difícil de digerir por el cuerpo que el mismo licor. Y yo me quedé asustado, hermano, porque yo no soy médico en primer lugar. Y en segundo lugar, creemos que el vino es más saludable. Es más saludable si se toma indicadamente. Yo no lo bebo ni en sueño. Es bueno. Vean qué importante es esto. La otra. La mujer samaritana. ¿Qué significa? La historia, rápido. Dame agua y yo te voy a dar otra agua. La agua física y la vida espiritual. La agua que me está dando sencillamente me va a quitar la sed en el momento, pero la que te voy a dar yo no te va a quitar la sed de tener a Cristo en tu corazón. Y otra más, la del bautismo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Le digo a Nicodemo, ¿me voy a meter en el vientre de madre? No. Tienes que ser bautizado en agua. En agua. Es muy importante siempre saber, hermanos, de que nosotros, cuando cantamos la alabanza, dice, Señor, llévame tu atrio, tengo hambre y sed de justicia. Esa justicia es la que buscó Cristo cuando estaba muriendo y tenía sed. No solamente la sed física, sino la sed de buscar la justicia y que alcanzáramos nosotros esa justicia que se llama misericordia de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, siempre de que cuando cantemos una alabanza, sepamos por qué la estamos cantando. Dice el canto, dame de beber de tu manantial
manantial, pero que eso es lo mismo. Simple y sencillamente estamos pidiendo al Señor tener la oportunidad de la samaritana, tener la oportunidad de la gente que fue a la boda y gozó de ese vino, tener la oportunidad que tuvo Nicodemo, tener el agua de vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.